Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast Del futuro no me acuerdo. Nuestro invitado del día de hoy es Ramón Arredondo, un conocido comunicador que ha apoyado muchísimo el rock mexicano y sobre todo el rock hidrocálido, el rock de Aguascalientes. Antes de pasar a la charla con Ramón, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a nuestros correos electrónicos que son imacpodcast@gmail.com y vasudevabram@gmail.com. Vamos a pasar ahora a nuestra primera sección, que es el que parte y comparte con nuestra recomendación discográfica. Hola, ¿cómo están? Yo soy Abraham Velasco, dándoles una cordial bienvenida a esta nueva emisión de nuestro podcast Del futuro no me acuerdo. Nuestro invitado del día de hoy es Ramón Arredondo, un conocido comunicador que ha apoyado muchísimo el rock mexicano y sobre todo el rock hidrocálido, el rock de Aguascalientes. Antes de pasar a la charla con Ramón, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a nuestros correos electrónicos que son imacpodcast@gmail.com y vasudevabram@gmail.com. Vamos a pasar ahora a nuestra primera sección, que es el que parte y comparte con nuestra recomendación discográfica. Bueno, en el que parte y comparte, hoy les quiero recomendar que escuchen un disco de una artista muy especial. Ella es Marianne Faithfull. Marianne Faithfull fue novia de Mick Jagger, el líder vocalista de los Rolling Stones, en los años 60, en la etapa, digamos, más turbulenta y más escandalosa de los Rolling Stones, cuando fueron arrestados Jagger y Richards por posesión de drogas. Marianne Faithfull estuvo envuelta en eso. Marianne Faithfull empezó su carrera discográfica muy joven, apoyada justamente por los Rolling Stones. Las primeras grabaciones de Marianne Faithfull, ella tenía una voz, digamos, angelical, una voz como de niña. Su primer éxito fue una canción que le cedieron los Rolling Stones, que es As Tears Go By, que es una canción muy conocida y que la catapultó a ella como artista, siendo también ella no solamente cantante, también era modelo. Y bueno, era una persona pudiente, ella venía de una familia de la nobleza real. Marianne Faithfull se ve envuelta en una etapa de drogadicción muy, muy larga, 17 años adicta a la heroína. Y después de esa etapa de drogadicción de la que ella pudo salir, el primer disco que graba es este que les voy a recomendar, que es Strange Weather. Es un disco de 1987 ella ya tenía anteriores trabajos en las que ella participaba con las composiciones de las canciones y mezclaba covers con composiciones de las canciones, pero este disco es exclusivamente con material que no es de su autoría. Pero es un disco muy especial, por lo que les digo que ella sale de esa etapa oscura de drogadicción de tantos años en las que estuvo incluso internada, luchando contra su adicción, y saca este disco Strange Weather, un disco, eh, no sé cómo describirlo, pero bueno, hay rock, hay blues, hay música como de teatro cabaret, participan músicos extraordinarios como Bill Frisell. La autoría de las canciones es, por ejemplo, canciones de Bob Dylan, música de Bill Frisell, música de los Rolling Stones y una especie de disco de canciones clásicas, canciones conocidas, pero muy en un estilo muy particular, que yo no sabría cómo describirlo, pero cuando lo oí por primera vez me pareció como si oía un blues, parecía un blues cósmico. Aquí vuelve a grabar, por ejemplo, el éxito que tuvo en los 60s de As Tears Go By, pero con unos arreglos y una interpretación completamente diferente. La voz, por ejemplo, de Marianne Faithfull en este disco ya es una voz completamente aguardientosa, una voz con una madurez y con las huellas de la vida que ella había vivido hasta ese momento. Fue un disco muy exitoso. Un disco que en sus conciertos ella sigue interpretando canciones incluidas en este disco. El ensamble o los arreglos no son digamos, clásicos o no son ensambles estándares en los que se usen todas las canciones, batería, etcétera, sino que hay arreglos de cuerdas. Hay, por ejemplo, una canción, un blues, acompañada solamente con piano, que es un piano así brutal, un piano interpretado
extraordinariamente. Les recomiendo que escuchen este disco de Marianne Faithfull, Strange Weathers, un disco que sale de los estándares o de las etiquetas a las que estamos acostumbrados, sin poderlo definir como un disco de rock, blues o jazz o música de teatro cabaret. Es un disco que tiene una gran riqueza y la interpretación de Marianne Faithfull en este momento de su vida es algo muy importante y que a partir de ahí establece como ese estilo que tiene ella característico. A lo mejor algunos de ustedes recuerdan a Marianne Faithfull en un video de hace algunos años con Metallica, que aparece ahí con un sombrero. Algunos decían, ¿quién es esa viejita que salió en el video de Metallica? No recuerdo el tema, pero ahí aparece. Y bueno, pues una artista muy compleja y muy completa. Les recomiendo pues que escuchen este disco Strange Weather de 1987 de la cantante y compositora Marianne Faithfull. Vamos ahora a pasar pues a nuestra charla, no sin antes comentarles que bueno, Ramón Arredondo tiene muchísimos años de estar al aire en Radio Universidad, sobre todo con su programa de Hecho en Casa, en el cual ha dedicado pues toda su vida para documentar, investigar y estar presente y hacer presente a todas las propuestas de rock hidrocálido, de rock mexicano, pero sobre todo de rock hidrocálido. Yo creo que Ramón Arredondo tiene documentos, grabaciones, demos, cosas en vivo de grupos que a lo mejor ya se nos olvidaron porque no tuvieron la oportunidad de desarrollarse en la música, pero que en su momento a lo mejor sorprendieron y ofrecieron una propuesta interesante. Entonces, Ramón Arredondo pues ha hecho una gran labor al abrir las puertas y al difundir todo el trabajo del que quisiera acercarse a su programa de Hecho en Casa en Radio Universidad para difundir la música que se estaba haciendo en el momento. Él, por ejemplo, yo lo recuerdo en los años 90, fue de gran apoyo a todo lo que estaba pasando, que fue una época muy importante en la historia de la música aquí en Aguascalientes, donde surgieron músicos y grupos que hasta la fecha, bueno, pues se siguen recordando y muchos de esos músicos siguen activos hasta la fecha con logros importantes. Vamos pues a nuestra sección La memoria es más antigua con esta charla que tuvimos con el buen Ramón Arredondo. Adelante. Bueno, ya estamos en nuestra sección La memoria es más antigua con nuestro viejo amigo Ramón Arredondo. Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast del futuro no me acuerdo. ¿Qué tal, Abraham? Pues muchas gracias por la invitación y aquí estamos a sus órdenes. Parece que en esta emisión del podcast los patos le tiran a las escopetas, pues tú eres un periodista de mucha trayectoria, has entrevistado a cantidad de gente y ahora un músico es quien te va a entrevistar. Más que entrevistar, pues vamos a charlar. Sí, es una charla, inclusive ya ves que por ahí estuvimos también en radio contigo, entonces yo creo que tú eres de los pocos músicos que me han entrevistado, aparte yo creo que de mi amigo Armando Ortiz, pero pues aquí estamos para darle. Muy bien, Ramón, pues toda una vida, en verdad, de tu trayectoria en radio, tu seguimiento que le has dado al rock mexicano, al rock hidrocálido. Ahí vemos atrás de ti la cantidad de testimonios y documentos discográficos que tienes. Un gran coleccionista también. Yo siempre te veo también persiguiendo las ediciones raras, especiales. Eres un gran conocedor del rock mexicano sobre todo. Pero vamos a empezar desde el principio de tu vida. ¿Cómo es que se da este gusto por el rock, por la música, digamos, que no es tan, sobre todo en los años de nuestra adolescencia o de nuestra infancia, pues no era algo que fuera común. Lo que la gente consumía de música era lo que los medios de comunicación masivo daban, y pues eran baladistas o música romántica, música mexicana, mariachis, etcétera, pero los que nos interesamos por el rock en nuestra adolescencia, en nuestra infancia, en los años 60, 70, pues nos costó mucho trabajo
poder ir descubriendo todo lo que estaba pasando a nivel global, pues, los discos llegaban muy tarde, en México había cero infraestructura para las bandas de rock, aunque había muchos intentos, incluso en Aguascalientes, ahorita yo creo que vamos a hacer memoria, también hubo grupos de rock desde mucho tiempo atrás, intentos que a lo mejor no tuvieron no dejaron un documento grabado ni nada, porque pues no había manera en aquellos años de poderlo hacer. Pero a ver, ¿cómo empezó tu gusto por el rock? Supongo que no ingresaste luego el gusto por el rock mexicano. Supongo que primero escuchaste pues los grandes maestros del rock internacional, ¿no? No sé, Hendrix, Zeppelin, quizá. ¿Cómo empezó todo, Ramón? Mira, todo empezó por el disco que vamos a comentar más tarde, Ah, ok. pero también con ese disco venía el sencillo de Nasty Sex de la Revolución de Emiliano Zapata, pero ya ves que, o sea, en inglés, y esos fueron los dos discos que me abrieron la puerta, uno a lo que era el rock internacional y el otro me abrió la puerta a lo que era el rock hecho en México en aquel tiempo, ¿sí? Claro. En aquel tiempo yo tenía 8 años, vivía en la Ciudad de México, era 1970, y pues ahí fue donde empecé yo ya a saber de la música, inclusive pues me tocó estar allá en el tiempo en que se dio también lo de Avándaro, pero pues era un escuincle, ¿no? Entonces, asistir, inimaginable. Pero esas fueron las dos puertas que me abrieron pues el gusto por el rock, Abraham. Somos contemporáneos, entonces, Ramón, en 1970 tenías tú 8 años, yo tenía 6, 7 años, y sí, también desde pequeño me llamó la atención. A mí lo primero que me llamó la atención fueron los Beatles. Oye, Ramón, ¿tú de dónde eres? Tú vives en Cañada Honda hace mucho, tú eres pariente, eres sobrino de Lalo Valtierra. No, mira, yo soy originario de la ciudad de Aguascalientes. eh, Vivo en Cañada Honda porque me casé con la hermana de Raúl Gómez, el baterista de Ah, Excalibur, claro. Ah, ok. ¿sí? Entonces, pues yo ya tengo ya acá más de 40 años viviendo en Cañada Honda, pero yo nací en Aguascalientes. ¿Y qué estabas haciendo en la Ciudad de México a los 8 años? Mi papá se tuvo que ir por cuestiones de trabajo allá al DF, entonces pues nos fuimos con él a vivir, vivíamos ahí en la unidad habitacional Santiago Tlatelolco, Oh, ¿cómo en, no? entonces en donde también pues de repente salías tú a cotorrear con los amiguillos, sobre todo los domingos, y pues llegaba el sonido de lo que era el teatro que estaba ahí en la unidad habitacional Tlatelolco, y pues eran puras ¿Qué? bandotas de aquel tiempo, ¿no? Claro, Entonces, lo que organizaba Paco Gruexo. exactamente. Entonces era un privilegio estar escuchándolo allá afuera, ¿no? Porque pues de entrar no, no se podía, pero sí escuchábamos esas bandotas. Se congeló un poco lo que dijiste y tu imagen, Ramón. Te decía que nos quedábamos allá afuera del teatro ahí en Tlatelolco para escuchar a las bandas que estaban en esas tocadas que hacía el Paco Gruexo. Órale. Fíjate que yo, justamente en esas épocas, yo iba mucho al DF y justamente iba a Tlatelolco porque ahí llegábamos con mi tía, mis primas. Mis primas también tuvieron mucho que ver en que me gustara y que empezara yo a descubrir diferentes bandas de rock. ¿Cómo llegó a tus manos esos primeros discos? O sea, ¿tienes hermanos mayores o cómo fue que accediste a esa música a esa edad? Mi papá los llevó a la casa, Abraham. Órale. A mi papá le gustaba Santana y compró ese primer disco. También llegó con el sencillo de la Revolución, y te digo, él fue el que los llevó, él fue el que los acercó a la Órale, casa. órale. Después de que descubriste el rock con estos exponentes,
que es muy curioso que me digas que fue paralelo y que además, bueno, pues los dos eran mexicanos, ¿no? Carlos Santana haciendo una carrera importantísima a nivel internacional en Estados Unidos y la revolución de Emiliano Zapata, pues de los pioneros y principales exponentes de ese momento y a nivel internacional, porque Nasty Sex se escuchó en muchas partes del mundo, no solamente en México. Es muy curioso que hayas iniciado así y que hasta la fecha sigas cultivando pues esas vertientes. ¿Qué más escuchaste después? ¿Alguna vez? Porque cuando uno descubre el rock en su infancia, al menos en aquellos años, empiezas no sé, yo empecé a soñar en ser músico desde entonces. No sé si tú también tuviste alguna intención de ser músico o si fuiste músico en algún momento de tu juventud. No, yo sí soñaba con ser baterista. O sea, era el instrumento que me llamaba la atención, pero nunca tuve la oportunidad de, de pues de estudiar batería. Sí tengo una batería ahí que de repente me sirve como relax, me pongo a darle, pero hasta ahí, ¿no? Pero sí, sí, Ajá. con soñar con ser músico, sí te digo, y sobre todo baterista. Curiosamente, en este podcast, digo, aparte de músicos y artistas, digamos que están vigentes, aunque tengan trayectoria, hemos tenido invitados a otros comunicadores como Rodolfo Popoca, como Juan Manuel Muñoz, que también ya son viejos amigos y que también siempre han estado en la música y muy ligados al rock, al blues, etcétera. Y curiosamente tampoco ejercieron nunca como músicos. ¿Cuál fue o sea, por qué te diste por vencido, digamos, en ese intento de ser música y en qué momento decidiste o tuviste acceso, a lo mejor no lo decidiste, a lo mejor se dio de una manera espontánea, a entrar a los medios de comunicación, Ramón? ¿Cómo y desde cuándo, no? Porque ya tienes muchísimos años en esto. Mira, te digo, no pude estudiar lo que yo quería batería, aparte porque yo era el más grande de mi casa. Entonces no había quien me pudiera llevar, mi mamá se tenía que cargar de los otros hermanitos, mi papá pues por el trabajo. Y el entrar al medio de comunicación se dio de una forma muy curiosa. En ese tiempo yo estaba ya en la universidad, estaba estudiando la carrera de medicina y de repente me asomo a lo que era el edificio 13 ahí en Ciudad Universitaria, donde se ubicaba Radio Universidad, y de repente veo un conocido, un amigo de la infancia de la escuela, que estaba ahí conduciendo un programa que se llamaba All These Bad Goodies. Eh, y le digo, se llama Ismael Contreras. Y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Qué? Dice, vente, pásale. No, es que tú vente. Ya me fui con él ahí, estuve en ese primer programa, lo estuve acompañando. Y ya tiempo después me dijo, ¿sabes qué? Yo ya voy a dejar el programa porque yo ya no puedo, ya no puedo venir tan temprano. ¿Cómo ves si tú me haces el paro? Y pues aquí, yo sé que a esta hora más ustedes tienen un receso. Y dije, órale, lo agarro. Pidió Ah, permiso a la directora de Radio Universidad y así fue como entré, te digo, haciendo ya ese programa y de ahí pues ya vinieron todo lo demás. Después ya me hice un programa que se llamó Ruido, hice un programa que se llamaba La Poesía del Rock también, que era leer la letra en español de la canción y después ya meterla. Después se viene lo de En Busca del Rock Nacional con Lalo Valtierra. En ese tiempo Lalo tuvo que irse a Estados Unidos, eso fue en el 87, y me dice, oye, pues, ¿cómo ves? Yo no quiero que el programa se pierda, eh, déjame hablo a ver si tú lo puedes tomar y tú lo sigues haciendo, independientemente de lo que tú estás produciendo. Y sí, se habló con José Dávila, ya estaba ahí, y curiosamente me quedo ya con el programa. Dejo yo de hacer las otras producciones porque dije, no puedo atender, aunque a dos amos sirve, con uno va a quedar mal. claro, Entonces me decidí sí. por el rock mexicano porque independientemente de que yo me quedé con este programa, yo a Lalo ya le estaba prestando material que yo conseguía en el Chopo.
Entonces, antes de entrar ya de lleno yo al programa, yo le prestaba a Lalo los discos de acetato o cassette que conseguía el Chopo. Entonces, yo ya pues, era parte, vamos, era un colaborador de Lalo en ese aspecto. Y es cuando me decido y me quedo ya con lo que es de Oye, música profesional. oye, Ramón, retomando un poco, a los 8 años te llegan estos discos a tus manos, escuchas esta música y a partir de cuándo empiezas tú a coleccionar ya tus propios discos, tus propios ejemplares. O sea, en mi caso yo recuerdo, yo creo como a los 9 o 10 años que compré mi primer LP. Ya tenía discos de los de 45 revoluciones desde antes, pero tú ¿en qué momento empiezas a coleccionar y en qué momento también no sé si te empezó a llamar más la atención la escena nacional o seguiste a la par, como interesado en todo el rock internacional y en el rock mexicano al mismo tiempo? Mira, a mí se me dio comprar ya de lleno la música. Juntaba mis domingos y me iba ahí con Chuy Díaz al golpe y veía los discos preguntando cómo es ese disco, me falta tanto. Y así fue como, ¿qué te diré? Como a los 12 años, que ya de repente por ahí también empezaba a ayudarles a algunos primos más mayores que yo en cuestiones de trabajo, de hacer cosillas y pues ahí te va una para el refresco, lo que tú quieras. Todo eso lo guardaba para yo hacerme de mis discos y, y te digo, donde los conseguía era con Chuy. Después ya sí, en mis vueltas al DF, me iba al Chopo acompañado de mis primos de allá de México y fue cuando empecé ya a traerme sobre todo lo que era de rock mexicano, porque te digo, me llamó la atención aparte ya porque también por el programa, dije, de aquí es la única manera de tener los discos más cerca de mí, más pronto, porque para que llegaran a Aguascalientes era dificilísimo. Sobre todo era más fácil conseguir un disco de un grupo internacional que de un grupo mexicano. Órale, yo recuerdo también con mucho agrado aquella época del golpe de Chuy Díaz, porque yo me hice una colección de discos que compré ahí justamente y que Chuy traía montones de discos europeos de grupos que en ese tiempo pues, eran rarísimos y además, qué curioso que en una ciudad tan pequeña como Aguascalientes, tan tradicional, tuvimos acceso a música que era de vanguardia en aquellos años, como el rock progresivo y luego después lo que fue el punk y todo. Estábamos, pues como empezamos a estar como muy actualizados y pues en el Chopo siempre ha habido de todo, ¿no? Ahí encuentras cualquier rareza. Uno se va aficionando a la música y a ir descubriendo siempre cosas nuevas, ¿no? Tienes el disco de tal banda y luego te lees por ahí que tal otro grupo está generando una música diferente, etcétera, etcétera. En ese sentido, supongo yo que tu colección ahorita está mucho más inclinada hacia el rock mexicano y has de tener cualquier cantidad de ediciones, incluso raras en vinil, en cassette, etcétera. Eh, ¿Qué tanto tú, digo, el valor de todo lo que ha sucedido en la escena mexicana es muy importante, no solamente por la música, pero qué tanto tú en comparación con la escena internacional, con todas las grandes estrellas, pones en la balanza el rock mexicano con cualquier otra banda de nivel internacional? A partir de los 90 ya la escena rockera mexicana, sudamericana, española, ya estuvo pues muy valorada, ya tuvimos acceso a muchas cosas, pero en calidad musical, en propuesta, en producción, en todos estos aspectos, ¿cómo pondrías en la balanza al rock mexicano con el demás entorno internacional? Mira, yo creo que
la propuesta más interesante hasta la fecha dentro del rock mexicano se dio en los 70s, cuando cantaban en inglés, pero no se tenía ni la infraestructura, no se tenían ni los estudios de grabación para hacer buenas grabaciones de rock, porque pues a la industria no le interesaban, ¿sí? Pero yo creo que a nivel musical, esa ha sido la mejor camada de músicos en cuanto al rock mexicano. Después vienen los 80s, donde ya empieza lo del punk, empieza el Dandy Rhythm y todos estos grupos que ya traían por ahí ya el bagaje de más de Inglaterra, más de estas cuestiones, pero ya tener también ya un poco más de ayuda de la industria musical en México. Ya algunas casas grabadoras se fijaron en ellos, les editaron discos, les dieron la oportunidad inclusive de grabar en el extranjero, cosa que pues en los 70 no se dio. Aparte, pues lo sabemos lo de Avándaro, ¿no? Que mata al rock mexicano por 10 años. Y luego ya vienen los 90s, ya el rock en tu idioma, donde pues ahora sí, de lleno, todas las compañías grandes se fijan en el rock. Primeramente nos meten a los españoles, nos traen a los argentinos, y después pues nos van metiendo poco a poco a los grupos nacionales, ¿no? Ahí sí hay dos, tres propuestas que a nivel competitivo con los argentinos y los españoles, sí les daban el ancho, ¿no? Pero sí, yo me quedaría definitivamente con los 70s. Estamos hablando de... Creo que te me congelaste otra vez. Ramón. Sí, Perdón. ¿Sí estás ahí? ¿Sí me escuchas? sí, Que de repente se congela tu imagen. Estamos hablando de grupos como Nahuatl, de Peace and Love, estamos hablando de grupos incluso como Decibel, no sé, la misma Revolución de Emiliano Zapata. Hay grupos de aquella época, Ramón, que nunca pudieron grabar, por ejemplo, yo me acuerdo de La Semilla del Amor, por ejemplo. La Semilla del Amor, inclusive, ya ves que por ahí acaba de salir un disquito de también de un grupo que no pudo grabar más que de un toquín que se hizo, salió por ahí un disco, pero sí se quedaron, por ejemplo, como México no hay dos, que era un grupo magnífico, era un grupo comandado por Walter Smith, que nunca pudo grabar ni un disco, y era un grupo que valía muchísimo la pena como México no hay dos. Y infinidad de Sí. grupos que se quedaron así, que eran unas propuestas del Capitán Pijama, que también nunca sacó un disco, en fin, todos esos grupos sacaron puro demo, pero ya una producción en forma, una producción hecha en un estudio, jamás. Sí, era muy difícil, era como un sueño guajiro grabar un disco. Hay un momento al finales de los setentas en el que empieza a sonar Chuck Moll, Ramón. A mí me tocó ver a Chuck Moll aquí antes de que saliera su disco, que vinieron al Teatro del Seguro Social. Y en mi punto de vista, ¿verdad? A lo mejor lo que voy a decir no está bien, pero a mí me decepcionó. Me pareció un grupo que fusilaba cosas de grandes grupos como King Crimson o Pink Floyd. No me impresionaron tanto en su desempeño instrumental. Yo esperaba otra cosa, pero la salida del primer disco de Chuck Moll, con la presentación que salió, con la producción que les ofrecieron, las horas de estudio, etcétera, el apoyo a la compañía, es como un parteaguas, siento yo, para que se empiecen a gestar otras cosas como las que tú mencionaste después, como lo de Com Rock, con todos estos grupos ya eran como New Wave, y de ahí para adelante se empezó a destapar todo, ¿no? Por eso yo te preguntaba también un poco que a veces, o sea, mi pregunta iba en el sentido de que a veces
ya no nos importaba tanto la calidad del grupo, sino que el simple hecho de que ya por fin salía un disco bien presentado, bien grabado de una banda, fuera no tan buena o fuera buena o a lo mejor era excelente. Yo me acuerdo que escuché también el disco de Caja de Pandora, que salió con una presentación, pues, tipo de los grupos progresivos europeos. En aquel tiempo me impresionó, me gustó, pero ya oyéndolo a la distancia también oigo muchas carencias y todo esto. O sea, un poco esa parte de estar reprimidos en muchos sentidos en el rock, ¿no sientes tú que ha hecho que se sobrevaloren ciertos grupos por el simple hecho de que ya tuvieron el logro de firmar con una disquera o de que pudieron sacar su disco de una manera bien presentada? Y el asunto de la propuesta musical o la calidad, como que la disculpábamos un poco. Mira, el sobrevalor, ¿sabes a qué se le da? Se le da al producto, porque eran ediciones muy cortas, Abraham. Inclusive hubo discos que llegaron a editarse solamente 100. Al que más a lo mejor eran 1000 copias de cada disco. Entonces, en ese aspecto, lo que se sobrevalora más es el producto. Es decir, yo tengo una copia de las 1000 que salieron. Y como tú dices, no me interesa cómo se escucha, ¿no? Yo tengo esa copia de 1000 o esa copia de 100 que salieron, y ese es el sobrevalor que se le da a ese tipo de producto, ¿no? No digo, sin importar ya si hay carencias en la cuestión del estudio, el sonido que trae, inclusive hasta las portadas, porque hay que decir que un disco que la verdad vale la pena y que nunca se le ha dado el tratamiento adecuado para que de veras es el de Decibel, que es un gran disco, pero que Sí, también carece de muchas cosas. sí, sí, sí. Oye, Ramón, entonces, bueno, ya me platicaste cómo llegaste a radio. ¿Qué pasó con tu carrera de medicina? ¿La concluiste? ¿Te has dedicado tú por muchos años a difundir y a apoyar a todo este movimiento de rock mexicano? Y ¿cómo has sobrevivido a lo Mi- largo del tiempo en esto? Porque así como tú tienes toda esta trayectoria ininterrumpida de apoyo al rock mexicano, pues de algo tenemos que comer tanto los músicos como los comunicadores, ¿no? ¿Cómo es tu trayectoria profesional? Mira, no termino la carrera de medicina, abandono la carrera de medicina, paso un año trabajando en diferentes lugares, inclusive por ahí trabajé en una tienda donde se vendían discos ahí enfrente del Mercado Terán, el mercado Ujú, de discos, si te acuerdas, por ahí estaba una tienda claro, enfrente, ahí pasé sí, un sí, rato también, pero también eso me sirvió para yo lo que hice fue cuando ya tuve el programa, fue conectarme con las disqueras, fue conectarme con los grupos vía carta, vía teléfono, para que me enviaran su material. Hubo bandas que confiaron abiertamente, sin conocer el programa, sin conocerme. Por ejemplo, te puedo nombrar a un Tijuana No, a Tex Tex. Lalo me mandó sus discos sin saber ni conocerme, simplemente le hablé, ¿sabes qué? Soy fulano, tengo este programa, adelante. En las vueltas al Chopo también compraba el mismo Vladimir Hernández de la revista Banda Rockera. Él veía las bandas y luego, a ver, vengan, él viene de Aguascalientes, tiene un programa así, así, y las bandas me daban su material, ¿no? Y te digo, y yo con lo que llevaba, compraba, y esa fue la manera en que yo fui sosteniendo el programa en cuanto a material, pero te digo, trabajaba yo en ese tiempo. Después, ya posteriormente, entré a trabajar al Poder Judicial del Estado y empecé a estudiar la carrera de Derecho nuevamente ahí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la cual egresé. Soy abogado de profesión y seguí trabajando en los juzgados. Y esa es la manera en la que hasta la fecha, te digo, he llevado alternadamente mi gusto por la difusión de la música, sobre todo, te digo,
y del rock local, el rock hidrocálido, que para mí es lo primero, es lo que te pongo antes de cualquier otros grupos y otros estados. Inclusive nosotros como programa, pues por ahí fuimos los primeros en hacer un acoplado de grupos de hidrocálidos, simple y sencillamente para darle difusión en otros programas a nivel nacional, que fueron los que sacamos sin fines de lucro, solamente lo hicimos con fines para dar a conocer a los grupos de ese tiempo. Fíjate que yo quisiera mencionar que, bueno, pues desde que empecé yo a ejercer como músico, a tener intentos en el jazz y en el rock, en Radio Universidad, gracias a Pepe Dávila, siempre los músicos hidrocálidos han tenido las puertas abiertas. Siempre ha habido una apertura, incluso a veces, yo llegué incluso a tener un como lugar de ensayo, Radio Universidad, porque Pepe Dávila nos daba chance de ensayar ahí cuando estábamos en un proyecto que se llamaba Jazz 4, con Gerardo Ochoa, Rafa de la Rosa y Miguel Delgado. Y pues esa tradición creo que permanece, creo que en Radio Universidad siempre a todos los artistas en general se les sigue abriendo las puertas y dándoles el apoyo. No me acordaba yo de esto que hacían ustedes, que eran los acoplados de rock hidrocálido y que luego ustedes mismos los difundían. Eso realmente es algo extraordinario. Y bueno, has tenido también un desfile ahí de bandas de nivel nacional que has entrevistado ahí mismo. Me tocó estar ahí con Rita Guerrero para un concierto que íbamos a hacer juntos Santa Sabina con El Azote. Pero has tenido una cantidad de invitados de figuras del rock ahí mismo en los estudios. Y también has tú acudido, porque siempre estás presente en los conciertos importantes, etcétera. Has acudido también a hacer entrevistas, a documentar lo que está pasando de rock en Aguascalientes. De todas estas entrevistas, de todas estas experiencias que has tenido, ¿cuáles han sido las más gratas, digamos, las que han resultado mejor en tu opinión, y cuáles han sido como más incómodas? Fíjate que hubo una entrevista que le hicimos a Alex Intec y yo estaba así como que le dije a Agustín Vallejo, oye, pero pues Alex Intec, ¿qué onda? Y dijo, no, tú aguantas, que, ok. Llega Alex Intec y tempranísimo lo hicimos a las 8 de la mañana, lo metimos al estudio principal de Radio Universidad. Y no, fíjate que llegó el chavo fue cuando sacó su primer disco con La Gente Normal. Llegó el chavo muy tranquilo, nos pidió un cafecito, y él sí venía con un así, como que con miedo, porque nos explicó que era la primera vez que iba a una radio cultural, que nunca había estado en un programa de una radio cultural, que siempre habían sido pues radiodifusoras comerciales, y ya vio el trato y todo, y se quedó enormemente agradecido con la entrevista, con el trato que le dimos, y de ahí yo creo que esa es una de las que a mí me causaron mucho ruidito en el sentido de que íbamos a entrevistar a Alex Intec, pero por de dónde venía, ¿no? Todo lo de Televisa, esas cuestiones. Claro. Fíjate que también entrevisté por ahí, tuve la oportunidad de entrevistar a Consumatum Next, y en ese tiempo, pues mis hijos estaban chiquillos, me los llevé ahí a radio ese día, y estábamos en pleno programa, y de repente uno de ellos, pues como niño, llega y abre la puerta y papá, la pelota se nos fue, ¿sabe dónde? Y se quedan así, y ya después me dicen, no, dicen, nosotros ya no estábamos esperando ya que nos aventaran una bomba, canico. O sea, pero también te digo, fíjate que nunca he tenido una entrevista que me haya causado así incomodidad. Yo creo que siempre han sido gratas. ¿Por qué? Porque siempre les he pedido de favor a los grupos, al solista, que si nos puede conceder, si nos dice, ¿sabes qué? En este momento no puedo, tan tan. O sea, yo lo dejo así. Nunca he forzado una entrevista, nunca les he dicho, pero ¿por qué no? Lo que tú quieras. Siempre, siempre, siempre con
con el beneplácito de que me digan sí, ok, no, perfecto. Entonces te digo, la verdad no tengo de quién quejarme. También una bien cotorra fue con Kenny y los Eléctricos, que esa la Mm. hicimos en la noche, cuando estaba Miguel Góngora como su guitarrista, y Ajá. recientemente había salido la Kenny en la revista Playboy, entonces cotorreando, entre no y cotorreando, y le dije, pues, para la banda, ¿no? Y sí, ahí en pleno edificio, órale, cabrón. Dijo, el que aprovechó, y el que no, la, entonces, te digo, de esas veces que tú dices, o sea, no te lo esperas, ¿no? Pero ahí está. Con Rita, no se diga, Rita llegó Claro. mucho tiempo antes de la entrevista Órale. y estuvo ahí sentada fuera de radio, disfrutando de lo verde que es la Universidad Autónoma. Inclusive me dijo, ¿sabes qué? Esta es una de las Sí. universidades más bonitas a las que yo he visitado, porque hay naturaleza, hay mucha tranquilidad, esto parece que está hecho en medio de un bosque, y también, y aparte con ella yo tenía una comunicación muy especial porque ella también, yo les pedí su material y me mandó su prescript, pero en aquel tiempo ya ves que eran copias de periódico, toda esa cuestión que eran así de Sí. anchas, Sí, mandabas un librote. ¿sí? Y cuando vinieron a tocar la primera vez en lo que fue la feria la presentación en el teatro eh, de Víctor ahí, Sandoval. Víctor Sandoval, yo le pedí de favor, le dije, oye Rita, fíjate que te quiero pedir un favor, que si nos permites transmitir el concierto en vivo y en directo. Y me dijo, adelante. Dijo, adelante, para la universidad todo, adelante. Y transmitimos ese concierto a la par en vivo. Entonces te digo, la verdad, Qué, no, nunca he tenido así ningún problema. qué chido. Oye, ese concierto de Sabina, el que Real Último abrió, y Santa Sabina todavía no sacaba su primer disco. De hecho, esa serie de conciertos vino Café Tacuba, vino, creo que Coda, La Castañeda, y ninguno tenía todavía disco. No sé si te acuerdas de eso. Sí, ninguno había sacado disco. Inclusive ahí tenemos la grabación de Santa Sabina, tenemos la grabación de Café Tacuba también. Hubo chance de grabarlo, lo grabamos en cinta de carrete, te digo, pidiendo permiso, siempre pidiendo permiso, ¿no? Que, Y que, que un poco eso se ha perdido, ¿no, Ramón? Yo creo que era una inercia que se seguía por José Dávila, porque él, desde que yo me acuerdo, él siempre andaba en todos los eventos grabando todo lo que lo dejaran grabar. Pero ya eso en Radio Universidad o incluso mismo en la radio estatal, que es 98 no me acuerdo, 98.1, etcétera, o sea, ya no documentan y creo que hemos tenido visitas de artistas muy importantes y conciertos memorables y ya no se documenta. ¿Por qué? aquí en radio te voy a decir el por qué. Porque el presupuesto de radio se recortó. El ir a documentar, el ir a grabar, era pagar horas extras. Inclusive ya los sábados no se elabora en radio, ya la programación es grabada, no como antes que todavía los sábados o los domingos podíamos ir a hacer programas en vivo. Ahora ya no, es de lunes a viernes, simple y sencillamente hay alguien que está en radio el sábado y domingo, pero se le paga normal, pero el hecho ya de ir a documentar, el hecho de ir a grabar, ya no se hace, te digo, por presupuesto, por el recorte que se le dio al presupuesto de radio. Caray, pues es algo que no es bueno, es lamentable, pero bueno, lo bueno es que se siguen haciendo esfuerzos. ¿Tu programa sigue saliendo los jueves, Ramón? Los jueves es a las 8:30 de la noche, una hora. Te digo, ahorita estamos haciéndolo, yo lo sigo haciendo aquí en casa, no he ido todavía al estudio, sobre todo porque ahorita han sido puras entrevistas, entonces, sobre todo entrevistas a grupos, ya sea de Colombia, Uruguay, inclusive de aquí también de Aguascalientes, de México, pero entonces
prefiero hacerlas tranquilo, grabarlas y ya nada más se hace la edición. Pero seguimos los jueves, Abraham. Por muchos años has tenido diferentes compañeros digo, Armando, ¿cuánto tiempo haciendo tú solo el programa? Ya solo el programa tengo como 10 años. 10 10 años, años, wow. sí. Inclusive, Sí, dime. sí, no, inclusive te digo, cuando me quedé yo con el programa de En Busca, también estuvo mucho tiempo solo. Después llegó Agustín Vallejo, por ahí también estuvo después Armando Ortiz. Entonces te digo, también se hizo una costumbre que estuviéramos dos, porque así creamos un poquito más de polémica, pero también a la vez, pues a lo mejor ya el hecho de estar uno solo, te acostumbras y pues te digo, yo hasta la fecha procuramos también Armando y un servidor juntarnos cuando podemos, tanto hacer programas con él y él colabora conmigo. Ahora, el programa de Hecho en Casa siempre tengo yo la impresión de que ha sido para promover, para difundir la música que se está haciendo en el momento. O sea, invitas o te piden espacio grupos que acaban de sacar su producción o que van a tener un concierto o que cosas que están sucediendo en el momento o están próximas a suceder. Viendo yo la cantidad de música que tienes allá atrás de ti y que ha de ser una partecita de lo que realmente tienes, ¿no sientes tú que a lo mejor podría haber un espacio, no sé si en Hecho en Casa, pero aprovechando todo ese material que tú tienes, como para difundir también un poco de la historia discográfica de este país y sobre todo de la historia discográfica de música independiente, porque la mayor cantidad de edición de rock mexicano es independiente. En realidad, las disqueras fuertes, sí, ya, o sea, ya hay mucha música, que las disqueras transnacionales o las grandes empresas discográficas han editado y han apoyado, pero la mayor cantidad de música ha sido independiente. Ahorita, con las plataformas como Spotify, etcétera, pues ya las disqueras ya no se necesitan tanto, pero tú tienes una cantidad de cosas que yo creo que nunca van a estar en Spotify, nunca van a estar editadas por una disquera y que a lo mejor valdría la pena pues revalorar, volver a escuchar, no sé. Mira, una vez estando José Dávila, le propuse yo que me diera un espacio en la noche. Y dije, si no es en la tarde o en la noche, dame un espacio en la madrugada. Le dije, no hay problema. Dije, yo te voy a presentar un disco diario sin repetir grupo o solista. Sí. Dije, yo te lo puedo hacer. Y me dijeron, no, me dijo Arturo Llamas. Me dice, nah. Dije, dame la oportunidad. Yo te puedo hacer un programa inclusive de 2 horas sin repetirte a un grupo. En un año te lo hago y no te voy a repetir ni grupo, ni solista, ni nada. Pero te digo, o sea, no se hizo porque, pues a lo mejor no creen, ¿verdad? Que uno tiene ese material para poder cubrir 365 días del año, que serían 365 discos, que por los cuales se van consiguiendo en el año, ¿no? Y no consigues uno. Tú lo has visto, ¿no? Mi surtidor, mi dealer de discos, el superfan, de repente llega la cantidad y ahí está, ¿no? Pero te digo, se ha propuesto, no se nos dio. Inclusive hay una anécdota que te voy a contar, que un día nos robamos las 6 horas, de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, nos robamos la transmisión de Radio Universidad y estuvimos en cabina transmitiendo cosas que jamás se podían escuchar ahí. Claro, órale. No sé, ¿a cuánto asciende ya tu colección? Tienes décadas coleccionando música y sobre todo, creo yo que coleccionando
solamente rock mexicano o rock en español. O continúas también comprando cosas, no sé, gringas o De inglesas, repente etcétera. sí compro también en inglés, sobre todo discos de los cuales tengo el acetato, pero pues ahora ya quiero conseguirlo en CD para la comodidad y dejar descansar el acetato, ¿no? Pero sí, la verdad, son, por ejemplo, lo que tengo aquí atrás, todo es música de rock latino, o sea, argentinos, colombianos, pero hay una parte que es lo que tengo de rock hidrocálido, que también es una de las cosas que necesito ver, porque todavía me faltan a lo mejor demos que no tengo, pero sí es una parte, toda esta parte así, todo eso son demos, son discos bien hechos de lo que es el rock hidrocálido, que te digo, todavía no he hecho un recuento de cuántos tengo, pero también yo sé que me faltan grupos que grabaron un demo, que no están aquí y que faltan porque son parte de la historia del rock hidrocálido. El que anda por ahí perdida en una cinta también es de un grupo que tenía Julito Díaz con sus hermanos, que hicimos la grabación en Radio Universidad, Foco, Ujú. y que también Poco. esa cinta no aparece. Y te digo, tengo muchos pendientes en cuanto al rock hidrocálido, ¿no? En cuanto a recuperar eh, la grabación, pero hay poco a poquito, te digo. Pero sí, esto es parte de lo que es el rock latino. El rock mexicano lo tengo en otro lado y también los acetatos están en otro lado. Y arriba también hay una parte importante en la historia del rock hidrocálido, que son las explosiones rockeras, las que me tocó, Órale, las que me tocó ser juez, están ahí claro, grabadas en cassette. órale. ¿Sí? Y Entonces, ¿no tienes contabilizada tu colección? ¿No la tienes así? ¿No tienes específicamente el número de viniles, de CDs, etcétera? a la fecha no, fíjate, lo hice, pero pues iba llegando más material, inclusive ahorita tengo un desorden en cuanto a lo que es el rock mexicano en sí, no tengo ahorita ya el orden que llevaba de abecedario. ¿Por qué? Porque han llegado discos y discos y discos, entonces ya no he hecho ese recuento, ya no he hecho cuánto existe, cuánto también, cuántos son originales, cuántos son demos, cuántas son grabaciones de discos que no salieron y que no saldrán en CD, en fin, todo eso ahí está. Wow, oye, Ramón, ¿y todavía hay tiempo para escuchar eso? O sea, me refiero a todo este material que te está llegando, lo analizas, lo escuchas, sí te da tiempo para eso, porque digo, he llegado a tener así también una colección importante de música, aunque he vendido muchas cosas en diferentes circunstancias, pero a veces ya no alcanza a escuchar tanta cosa, ¿no? No sé tú si te das el tiempo, si lo tienes. Mira, la verdad ya el tiempo también no nos gana. No hay tanto tiempo para escuchar. Inclusive en pandemia no me di el tiempo porque también, o sea, tienes que hacer otras cosas, ¿no? Qué bonito sería estar escuchando música y entonces lo que hago yo rápidamente es meter un disco que me llega nuevo, empiezo a traquear, a estar oyendo. Mm, Si me llama la atención, entonces sí lo dejo correr, vámonos, todo, ¿sí? Pero sí ujú. es ya imposible estar checando todo el material que llega, ¿no? Yo creo que sí, Pues ya es no un hay gran, tiempo. es un gran, pues tienes una gran documentación de música y también se me hace muy interesante lo que tienes de música de rock hidrocálido. Antes de pasar a la sección de hablar de este disco que ya lo mencionaste antes, me gustaría conocer tu opinión acerca, específicamente da más de la escena de Aguascalientes en el rock en este momento. No tanto a nivel nacional, porque si no nos extenderíamos muchísimo, pero a nivel local, a nivel Aguascalientes, tú has vivido y has percibido las diferentes etapas, desde, no sé, los años 70, que empezó a haber grupos aquí, los primeros grupos que salieron de la universidad, que a mí también me tocaron. Pero en este momento, ¿cómo sientes tú las propuestas de rock
yo tengo una impresión así como siento que no veo una escena de rock. Veo que hay muchas opciones individuales y que hay muchos tipos de propuestas que unas se acercan un poco más al rock, otras no tanto, pero ¿cómo tú ves ahorita la escena del rock aquí en Aguascalientes? Mira, ahorita yo la veo así como tú, yo la veo dispersa, la veo, cada quien está abonándole a su casa, cada quien está buscando sobresalir. Eh, Realmente hay lugares donde les dan chance de tocar, pero no son los ideales pues, en cuanto a infraestructura, en cuanto a sonido, en cuanto a lo que merece un grupo realmente, ¿no? Pero sí la veo débil, pero también veo que están aprovechando lo que nos ha dado la tecnología, Abraham, en cuanto a grabarse ya ellos mismos, en cuanto a buscar ya una mejor grabación, buscar mejores estudios, pero sí, como escena, yo creo que sí está débil, no hay esa fuerza que se tenía. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho y no sé, a lo mejor me van a crucificar, pero para mí la mejor escena fue en el tiempo de las explosiones rockeras, fue en el tiempo que también se hacían las muestras de rock hidrocálido, y yo Sí. creo que esa escena no jamás volverá a ser, pero fue o sea, lo más decente, lo de más corazón que salió del rock hecho en Aguascalientes. Inclusive por ahí, Enric Rodamilans me dijo una ocasión, me dijo, yo sé cuando un grupo es de Aguascalientes. Con escucharlo, sé que es de Aguascalientes. O sea, tienen algo que los hace muy diferente a cualquier otros grupos de cualquier otro lado de la República Mexicana. Pero te digo, en este momento yo creo que la escena sí le hace falta mucho, le hace falta sobre todo la unión, le hace falta también que ya los grupos se definan qué es lo que quieren hacer, que no estén brincándole de un lado a otro, que no estén haciendo propuestas cuando ya tienes un grupo, sino defínete cuál quieres o con quién quieres estar, pero a darle, porque seguimos y seguimos, y no ha llegado ese grupo que de verdad nos diga, aquí estamos y estamos ya a nivel nacional, ya no te digo internacional, a nivel nacional representando a Aguascalientes. Claro, sí, digo, lo que mencionas de la escena noventera hasta un poco los 2000, sí fue una escena muy sólida y como dices, tenía como una cierta identidad, aunque hubiera grupos más dark, grupos más rock, grupos más pop, sí se sentía que había una cierta identidad en la escena de aquellos años y fue muy bollante, o sea, se surgieron muchísimos grupos y también yo creo que fue gracias a la explosión rockera y a la muestra de rock. Había un espacio más o menos constante con una perspectiva de tener un pequeño logro, aunque sea, ¿no? Que era la de grabar, pero bueno, ya ves que decían que había la maldición de la La explosión, que era maldición. que ganabas, grababas y se deshacía el grupo. Ahí faltó madurez porque yo creo que había muchos grupos y muchos músicos que tenían propuestas que podían ir evolucionando y haber logrado algo importante. Pero bueno, así fue como fue la historia. Ramón, vamos a pasar ahora a la recomendación discográfica, que más que una recomendación es como que nos platiques el por qué fue un detonante, que ya no lo dijiste, pero que nos describas qué fue lo que pasó cuando escuchaste por primera vez ese primer disco de Santana, que fue algo que marcó tu vida. ¿Qué fue lo que escuchaste? ¿Qué descubriste? ¿Qué escuchabas antes de eso, que eras un niño? Fíjate que yo, ahora que mencionaste este disco de Santana, que es el primero que trae la portada como un león que tiene El como, León. Luego y está además la portada es increíble. Fíjate que yo recuerdo una película documental que vi en el cine Dorado 70 aquí de la Comercial, que fue de Santana. Era como un documental de conciertos de Santana. Todavía estaba ahí Chepito Arias, el tarolista, el percusionista que tocaba con él. La vi en el cine yo, y cuando yo lo escuché, creo que esa fue la primera vez que yo escuché a Santana, se me hizo
interesante, pero no lo pude asimilar bien. Se me hacía muy latino, yo estaba más inclinado hacia a lo mejor un rock más anglo, ¿no? Más anglosajón. Santana es un gran exponente del rock a nivel mundial, y orgullosamente mexicano. ¿Qué fue lo que te impactó de escuchar ese primer disco de Santana? Mira, lo primero que me impactó fue como tú dices, fue la portada. Vi ese león, pero aparte también vi todo lo que había tras el león, ¿no? Vi Exacto. al crucificado, a las morenas que se ven a un lado, o sea, toda esa cuestión. Y al momento de que mi papá lo puso, el escuchar, porque a mi papá le gustaba, pues le gustaba el danzón, le gustaba la cumbia, nacido en el DF, entonces pues era imposible que tuviera otro legado musical, pero Ajá. al momento de poner eso y empezar a escuchar ya la fusión latina con el rock, sobre todo Sí, también el sonido característico de la guitarra de Carlos Santana, que hasta la fecha lo tiene, para mí fue claro. una explosión de sonidos, ¿no? Escuchar, porque como tú dices, José Chepito Areas, de lo mejor en ese tiempo en cuestión de las congas, estaba el baterista Mike, que posteriormente estuvo con agrupaciones importantes, entonces era una, una bomba musical y sonora imparable. Y luego, pues ahí viene un clásico que pertenece a Freedom Mac, ¿no? El de Black Magic Woman. Sí, Entonces, Los Caminos del Mal, todos esos temas, la verdad, para mí fue algo alucinante. Fue algo alucinante. Y que ya en ese tiempo también yo escuchaba la radio, otras cosas, pero te digo, tener ese disco en mis manos, el primer disco de un grupo de rock, pues para mí fue algo sensacional. Y te digo, fue esa fusión que supo hacer Carlos con la música latina y con ese ritmo de San Francisco en ese tiempo. sí, super hippie y todo, ¿no? Sí, 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 él venía de la cuna de los hippies, ¿no? San Francisco, entonces escuchar eso, la verdad, sí, para mí fue algo sensacional y tuve la oportunidad de verlos a los dos juntos, a José Chepito y a Carlos Santana en el concierto que dieron en León. Me fui ¿Eh? caminando y los vi tras bambalinas, atrás del escenario antes de salir a tocar, estaban ahí los dos platicando, estaban orando, tenían a la Guadalupe ahí a un lado, le prendieron y van, entonces como a 2 metros, entonces todo eso se me vino a la mente y te digo, para mí ese fue el detonante, esa fusión que supo hacer Carlos Santana, que hasta la fecha se le sigue reconociendo. Claro, es un gran disco. Todos los primeros discos de Santana son increíbles. Además, él ha sido un explorador en muchos sentidos. Ha hecho discos con John McLaughlin de la Mahavishnu Orquesta. Ha Exactamente. incursionado incluso en el pop de una manera increíble y triunfante. A mí, el periodo de Santana, de los primeros discos, es el periodo que más me gusta. Oye, Ramón, creo que hay temas que quisiera que no se nos pasara a tocar. Eh, ¿En qué momento, a qué edad llegas tú a Aguascalientes y qué grupos recuerdas de la escena local? Porque yo lo he repetido en varias ocasiones, el momento en el que yo decidí con convicción ser músico, dedicarme y buscar la manera de dedicarme a la música en mi vida, fue a los 12 años cuando me llevaron, me invitó un amigo mío muy querido y su hermana que ya estaba en la prepa, nos llevó a un concierto aquí en el edificio central, que así le llamaban antes ahí la parte del Museo de la Muerte, a un concierto del Rick Jazz Quartet, que eran muchachos de la prepa en esa época que estaban tocando cosas increíbles que yo no conocía. Y ese día que los vi, para mí el impacto fue tal que dije, yo entonces veo que sí es posible, yo quiero ser músico. Ya para esa edad ya conocía mucha música, pero en ese momento decidí que iba a tratar de dedicarme a la música. ¿Tú a qué edad llegas a Aguascalientes y qué grupos recuerdas o qué grupos te han dejado así como una huella
en toda esta trayectoria que tienes de análisis, de búsqueda, de coleccionista, del rock mexicano sobre todo, y hablando específicamente de Aguascalientes, ¿cuáles grupos recuerdas digamos que te impactaron, que te parecieron que eran a lo mejor dignos de exportación, por lo menos de aquí del estado? Mira, yo me regreso a la edad de 9 años, nos regresamos a Aguascalientes, regreso todavía a la primaria, de repente, pues, viendo el periódico, veía que había conciertos, pero al primer grupo que yo vi ya estando en la secundaria a los 12 años, fue a Oleum, Oleón, de ¿sí? Chuy Díaz. Con 3 días, ¿sí? Lo vi en la prepa de Petróleos y luego ya por ahí se presentaban también en conciertos. Eh, te digo, uno de los grupos que también me llamó mucho la atención. Por ahí, pues ya empezaban también a sonar las cebollas de cristal, Sí, estaban ellos, después, pues a los Excalibur ya, eh, este, también un grupo que me gustaba mucho, que a lo mejor no era rock, pero que en ese tiempo sí sacó un disco y ese disco también nomás no le pudo, fueron la banda Safari, que en ese tiempo ajá. su primer disco era una onda entre Chicago y Bandido, de las grandes bandas Sí, sí, de sí. ese tiempo, ¿no? Y ellos sacaron un disco así. Por supuesto, a los hermanos Romero también tuve la fortuna de verlos. Este, y te digo, de ahí ya le di seguimiento y, por ejemplo, ya empiezo a ver, empiezo a escuchar ya a grupos empiezo a ir ya a conciertos a la prepa de Petróleos, empiezo a ver, por ejemplo, a los Sport Boys, eh, este, que eran, ya se veía que tenían más la seriedad en cuanto a ser músicos, ¿no? En cuanto que a tomar la carrera de músicos. Y luego, pues ya viene la onda ya de los grupos más metaleros, de los punk, que se Ajá. viene, luego ya con ustedes el que sería el último, ¿sí? Que tú empiezas a ver, dices, este sí tiene calidad para poder sacar una grabación, esas grabaciones soñadas que nosotros queríamos ver de un grupo de rock ya hidrocálido y que ustedes fueron los primeros en sacar un cassette ya de cromo. Joseph lo hizo en un disco con su pop rock, que también fue el de los pioneros, pero por ejemplo ya ustedes fueron los primeros en sacar un cassette ya en cromo, también fueron los pioneros en cuanto a un CD, Sí. si no me equivoco, y te digo, y pues de ahí ya grupos que merecieron más de lo que pudieron hacer, por ejemplo, los Atma, estaban los Santos Inocentes, Sí. eh, mm, ¿quién más te puedo decir? Félix Culpa. Félix Culpa merecía más de que ese disco de lo de la expresión rockera, el mismo Armando Palomas ya como con la clica, también la clica yo creo que mereció otro trabajo aparte de ese, Sí. después ya, te digo, tú siempre ya siguiendo esa línea, pues el Azote, el Pez Gato, que también Lalito con su estación Wadley antes de Pez Gato también dejó un precedente, dejó un demo, los Ballín ya empezaban también a darle por ahí a la guitarrita, a la batería, inclusive ellos fueron eh, invitados si no me equivoco, a la primera explosión rockera, en donde por ahí Sergio los dejó boca abiertos a la mayoría de los metaleros que estaban en esa ocasión también ahí Sí. tocando, y sí, también tú ya les veías, ¿no? Wando mereció también, aparte del cassette, mereció yo creo que también un CD, en fin, Ah, muchos grupos se quedaron eh, el, este,
Gerardo Casmo también ya con los grupos y Radia mereció también un trabajo bien hecho. No sé, los puercos sexuales también Sexuales. merecieron un disco también ya en forma. Muchas bandas se quedaron en el camino que no pudieron lograr ni siquiera un demo, pero te digo que dejaron un mínimo legado en una tocada, lo grabamos. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo ahí tengo del que era el último unos 4 cassettes de diferentes tocadas en donde íbamos, grabábamos, y ahí están los Mesías, que también merecieron otro disco. Entonces, yo creo que si pudiéramos, si yo pudiera tener por ahí chance de grabar los mismos de Ricaday, este tiempo fuera, Frágil también mereció un trabajo en CD, ya no tanto en cassette. Sí. Este, Te digo, yo creo que si sacáramos, hay una infinidad de grupos que sí merecieron tener un trabajo profesional ya Claro. en forma, ¿no? Que Sí, sí. sí se quedaron ahí. Pues muy bien, Ramón. Ramón, pues ya para despedirnos, no sé si quieras agregar algo para despedirte aquí de todos los que nos ven y nos escuchan. Pues la verdad yo les pido que sigan apoyando a los grupos locales, eh, asistiendo a los conciertos, pagando lo que sea. Yo creo que 40 pesos, 50 pesos, pues no es nada, porque aparte, pues, como lo saben, ¿no? Hay que ponerle cuerdas a la guitarra, hay que ponerle a los tambores que se rompen, todo lo que necesita un grupo, de ahí sale. Hay que comprar su mercancía también, que ahorita ya es muy importante, ¿no? La merch, que antes no se hacía, ¿no? Antes de los grupos nada más, a lo mejor una calcamonía o cuestiones que ahora también ya es muy importante la merch, apoyarlos en ese aspecto y pues que sigan apoyando el rock en Aguascalientes, que sigan apoyando al rock mexicano y que sigan escuchando música las veces que puedan, cuando puedan. Si están estudiando, escuchen música. Si por ahí Sergio Martínez, no, Sergio, el indio, el maestro Sergio Prieto, Rodríguez Prieto, en los exámenes nos ponía música y muchos no querían y para otros nos relajaba, ¿no? Entonces te digo, aprovechar todos cualquier momento para escuchar música y sobre todo también, pues apoyar a las instituciones que están todavía creyendo en la juventud y a los que están empezando también en la música, Abraham, decirles que no es un juego, que es una profesión y que hay que tomarla en serio, ¿no? Así es. Eso es Así lo es, que Ramón. puedo decir. Y bueno, pues que escuchen Hecho en Casa, ¿no? Que escuchen Hecho en Casa los jueves a las 20:30 en el 94.5 de FM, Radio Universidad de Aguascalientes. Ahí estamos en vivo y en directo. Muy bien, Ramón, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Esperemos que haya otra oportunidad de continuar platicando, rememorando tantas cosas que a lo largo de todos estos años pues hemos sido testigos y hemos vivido. Ramón, te mando un abrazo, te agradezco mucho y pues que siga adelante Hecho en Casa por muchos años, que siga las puertas de Radio Universidad, abriendo las puertas a las nuevas propuestas de rock hidrocálido y de rock mexicano. Muchas gracias, Abraham, a ti por la invitación. Y sí, invitar a los grupos, las puertas están abiertas. Radio Universidad siempre ha sido una ventana para todos los grupos de cualquier índole. Así es de que aprovechar que todavía esas puertas están abiertas. Gracias, Abraham, y gracias a toda la gente que nos hizo el favor de estarnos escuchando y viendo. Pues a mí solo me queda decir que, como siempre, yo del futuro no me acuerdo. Hasta luego.